buenos días, buenas tardes a la hora que estén viendo nuestro programa. Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de La Región al Mundo. Este programa de análisis internacional que la Cátedra Ramonet del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción realiza gracias al apoyo de Canal 9 Regional y, por supuesto, del programa Erasmus Plus, que es quien nos patrocina, nos auspicia en esta serie de capítulos que tenemos de conversación, de análisis con especialistas nacionales, extranjeros, en temas que son de interés para la comunidad. Hoy día vamos a hablar del llamado gigante asiático. Tanto hemos escuchado hablar de China. Y hoy día lo vamos a hacer con dos grandes especialistas de nuestro país. Así es que paso a saludar primero a Andrea Freites Hernández, quien es doctoranda en Ciencia Política de la Universidad Católica, colaboradora académica del Centro de Estudios Asiáticos de esta misma universidad, becaria doctoral y además perteneciente al núcleo Milenio de ICLAC. Así que te saludo, Andrea. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Paulina, y gracias a ustedes por la invitación. Y además saludo al doctor Rodrigo Álvarez Valdés de la Universidad de Santiago, doctor de la misma universidad, académico investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor y especialista en Asia-Pacífico y seguridad. Así que, Rodrigo, también muchísimas gracias por estar con nosotros y conversar sobre temas que es de tu especialidad. Muchas gracias también por la invitación, también a la universidad, y sin duda que este es un tema fascinante el día de hoy. Así que gracias por la oportunidad. Bueno, comencemos desde lo más básico. Se habla mucho de Asia, del impacto de Asia en las relaciones internacionales, de su rivalidad, guerra con los Estados Unidos, de su aumento de influencia, llegando hasta desde lo macro a lo micro, lo local, hasta nuestro país, en las municipalidades, vemos la influencia de los asiáticos, de China en particular. Partamos, en primer lugar, Andrea, tratando de explicarle a las personas cómo podemos conceptualizar lo que es China hoy. ¿Qué características hacen de China que esté incluso disputándole la hegemonía, el poder a los Estados Unidos, la gran superpotencia, durante décadas? Sí, bueno, coincido con Rodrigo en que este tema es súper apasionante y por lo tanto para responder a tu pregunta, Paulina, y también para explicarle a la audiencia que nos está acompañando, partiría también por situar el reposicionamiento y el resurgimiento de China en el contexto internacional, entendiéndolo como un fenómeno que ha sido progresivo, que se ha planteado a largo plazo también por parte de China. Diría que a partir de la década de los 70 del siglo pasado, China, de la mano de sus líderes políticos, empieza a reconfigurar, digamos, su sistema económico y su sistema político hacia la proyección hacia el sistema internacional. Digamos que es un reposicionamiento y un resurgimiento, entendiéndolo desde esa perspectiva más bien histórica. Actualmente podemos decir que durante las últimas 2, 3 décadas atrás, el crecimiento especialmente económico, el desarrollo económico que China ha experimentado ha sido exponencial, eh, y es una característica muy particular de este actor contemporáneo, del mundo político contemporáneo. Bueno, de esta manera, de manera muy cautelosa y muy progresiva, China se ha ido posicionando y ganado un lugar muy relevante para el acontecer internacional en el mundo de hoy, tal como tú lo has dicho, disputándole incluso el poder, digamos, de alguna manera a quien ha sido el hegemón indiscutible del último siglo en el mundo, que es Estados Unidos. Y de esa manera ha ido levantando
relaciones de interdependencia, de dependencia muy complejas con otros actores. Y eso, digamos, por parte de China como un actor internacional. Pero por otro lado, también diría, y ya con esto cierro esta intervención, diría que también las características del mundo de hoy se caracteriza por ser un sistema internacional bastante complejo. Entonces, por eso también vemos como, por ejemplo, ya no son solo los estados, sino también transnacionales, multilaterales, la sociedad civil, los gobiernos locales como las municipalidades también entran, digamos, a interactuar con este actor que sin duda es muy relevante. Y Rodrigo, tomando esta idea que dice Andrea muy cautelosamente, China ha ido aumentando su influencia en el mundo. Mi pregunta va porque, por un lado, nos encontramos con autores como Joseph Nye, quien plantea que la relación con los Estados Unidos más bien es una rivalidad eh, cooperativa en el ámbito económico, en el ámbito financiero, que la propia guerra comercial que partió de manera muy fuerte con Donald Trump, pero ya venía, Obama ya se da cuenta cómo empieza a emerger China, por algo el TPP estaba pensado para contrarrestar a China, pero por otro lado tenemos, y dice que en realidad la rivalidad competitiva se da más bien en el ámbito del 5G, de los datos, de la tecnología, de la innovación, que ahí está la rivalidad competitiva. Que el otro es más bien, dada la interdependencia, una rivalidad cooperativa. Pero hay otro lado, hay otros autores como Mansheimer, quien dice que efectivamente la rivalidad puede llegar a un punto que él no descarta una tercera guerra mundial, sobre todo por las tensiones en el mar de China. Frente a ese escenario, ¿cómo tú ves la relación entre China y los Estados Unidos hoy día con ese contexto que yo te planteo? Bien, me gustaría eso sí, hacer algún alcance, como habíamos conversado, que más allá de una entrevista, ¿cierto? Es una conversación. Y me gustaría agregar algunos elementos. Desde mi perspectiva, yo por lo menos ya no hablo más del reposicionamiento de China, en el sentido de que en esencia ese proceso de ascenso, de reposicionamiento, en realidad ha sufrido un quiebre, un cambio paradigmático profundo al cual tú has hecho mención y que en definitiva, cierto, desde mi perspectiva, hoy lo que deberíamos estar hablando es de la resignificación, entendiendo que el proceso de reposicionamiento de China ha terminado. ¿Y cuándo ha terminado? Aunque no quería que terminara, lo cual nos va a conducir a tu pregunta. Termina técnicamente, desde mi perspectiva, insisto en este punto, con la llegada de Donald Trump. No hay que olvidar que Xi Jinping, efectivamente, como lo haces ver, le ofrece a Barack Obama, en su momento, una nueva lógica de la planteada en los 24 caracteres, esta idea de una China cooperativa, colaborativa, de bajo perfil, se lo ofrece, porque entiende también que Estados Unidos está reaccionando a esta idea, a este cambio paradigmático en su territorio, de empezar a considerar a China como un rival sistémico y ya no como un cooperativo dentro de lo que es el sistema internacional y con ello de la sociedad internacional. Por lo tanto, desde mi perspectiva, lo cual planteo en mi libro resultado del doctorado, La estrategia comunicacional de China hacia América Latina, y que se enfoca a esta idea de la resignificación. ¿Por qué desde Trump? Porque efectivamente con Trump se produce ese quiebre en el cual, más allá de cuál sea la opinión que podamos tener cualquiera de nosotros con respecto a él plantea efectivamente y transparenta lo que con anterioridad ya republicanos y demócratas venían pensando y desarrollando principalmente del no cumplimiento del ingreso de China en 2001 a la OMC. Es decir, China se había comprometido, ¿cierto?, en ese proceso de ingreso a la Organización Mundial del Comercio, a cumplir con una serie de
acciones que se orientaban a una lógica más del libre mercado desde Occidente más que desde el libre mercado proteccionista típico asiático. No hay que olvidar que la protección, ¿cierto? De alguna otra manera también la vemos en Japón, la vemos en Corea, en las grandes empresas. Obviamente esto llevado a un nivel superior en el caso de China. Por lo tanto, quisiera dejar planteado esa idea de la resignificación que va de la mano de un cambio, ¿cierto? Que es la gran pregunta, ¿no? China como un actor status quo o China como un actor que cambia las reglas del juego. Y ahí entonces podemos observar, para quienes nos están mirando, que hay un elemento trascendente. Nosotros estábamos, nosotros dos principalmente, Paulina, ¿cierto? No así seguramente Andrea, pero nosotros vivimos en esta tensión entre el consenso de Washington y el consenso de Moscú. Las nuevas generaciones, como lo explico siempre en mis clases, van a estar en la tensión del consenso de Washington o lo que vaya quedando de él con el consenso de Beijing, lo cual modifica. Y esa idea del consenso de Beijing ha ido acompañada con un trabajo notable de Xi Jinping en la construcción, a lo menos, de instituciones y organismos que pueden, de alguna u otra manera, no todavía desafiar al sistema y sociedad internacional construido por nosotros, es decir, por Occidente, pero comenzar a poner ciertos elementos. El Banco Interamericano el Banco de Inversión Infraestructura Asiático, por ejemplo, One Belt, One Road, eh, um, las reuniones, ¿cierto? China-CELAC, China-África, China-Europa, es decir, va construyendo una estructura que le permite de alguna otra manera comenzar a cimentar. Y con esto ya voy a tu pregunta, si puedo todavía por el tiempo, porque si no, para no monopolizar, ¿cierto? Efectivamente, lo que tenemos hoy es, de alguna u otra manera, una tensión que yo le agregaría a lo que tú explicaste a otro autor, a Robert Keohane, ¿no? Que quien sostenía que en toda cooperación existe hegemonía y en toda hegemonía existe cooperación. Y sabemos muy bien que los chinos, al igual que cualquier otro gran actor global, para que la gente no crea que esto es solo de los chinos, porque ahí nos tenemos que conectar con la construcción que hemos construido, que hemos desarrollado con respecto a la teoría de la amenaza china. Todo gran actor ha ocupado exactamente la misma visión. En toda acción cooperativa hay hegemonía y en toda hegemonía hay cooperación. Y los chinos desde esa perspectiva, entonces, ¿cierto? Se han ido transformando en, de alguna u otra manera, una amenaza, de manera muy tranquila, de manera muy organizada y que ha ido tomando control de distintos aspectos alrededor del mundo y en especial aquellas regiones que obviamente necesitamos mayor intercambio comercial, ¿no? Y que dependemos de ese intercambio comercial, razón por la cual, por ejemplo, paradójicamente, Xi Jinping defiende durante Trump el multilateralismo y Estados Unidos, que quién lo iba a pensar, defendía en ese momento el cierre de las fronteras. Paradójico, a lo menos paradójico. Y con esto cierro para dar paso. Yo sé que quedó un remanente del aspecto de seguridad, seguramente vamos a volver, pero si no, no voy a dar espacio a Vamos mi colega a, Andrés. vamos a volver a eso. Y siguiendo con lo que dice Rodrigo, Andrea, es muy importante la figura de Xi Jinping. Eh, Tiene características distintas a los líderes anteriores, a los secretarios generales del Partido Comunista Chino, y justamente eso hace que hoy día nos encontremos con una China distinta, o al menos una estrategia, una puesta en escena distinta, como dice Rodrigo, a la que había existido. Eh, no es menor haber visto a Xi Jinping en el foro de Davos hablando, no es menor también haber visto al propio Xi Jinping eh, hablando sobre el cambio climático, y el mundo se nos dio vuelta con esa idea de los chinos más como con un perfil que era distinto al de los Estados Unidos y bajo Donald Trump efectivamente eso cambia. ¿Qué distingue? ¿Qué características tiene Xi Jinping? ¿Y por qué hoy día se dice que Xi Jinping es el líder que más poder ha tenido y tiene en la China actual o Sí, contemporánea, digamos? sí.
Bueno, también es una interesante pregunta. De cualquier manera, lo tengo que vincular también con la intervención de Rodrigo. Yo efectivamente estoy de acuerdo con que el rol de China hoy en día representa, digamos, una consolidación de este poder que han venido, digamos, elaborando a lo largo del tiempo, pero que hoy en día se consolida. Donde indiscutiblemente en esa consolidación el liderazgo de Xi Jinping y sus características han jugado un rol fundamental. Se dice incluso que es el líder chino más poderoso desde la era de Mao, y eso me parece que ya es decir mucho. Se habla incluso de la incorporación del pensamiento chiísta o de Xi Jinping también en el marco, digamos, conceptual de la China actual. Y efectivamente hay, digamos, una serie de características que nos indican que Xi Jinping viene a romper con cierto tipo de liderazgo, ¿no? Eh, bueno, debemos recordar también que ya en el 2018 se introdujeron reformas en la constitución en China precisamente para lograr que su liderazgo se consolidara y rompiera con ciertas normas no escritas de la dinámica de China. Viene a ser, digamos, un líder político que se consolida ya para un tercer periodo, incluso superando de alguna manera la edad límite que de alguna manera culturalmente estaba establecida en China. Digamos que al romper también con ciertos elementos de esta tradición política, de alguna manera da luces de que efectivamente es un liderazgo distinto. Eh, y también para introducir algunos elementos que tienen que ver con la seguridad y bueno, entendiendo también que aquí la mirada teórica desde donde analicemos este movimiento que vemos en el mundo actual y particularmente con China, desde una mirada un tanto más clásica, más realista, tenderíamos a pensar que efectivamente esto va a decantar en una guerra, en un enfrentamiento bélico, pero también hay otras posturas que invitan también a ver otros escenarios. De alguna manera, el liderazgo de Xi Jinping ha sido significativo, por ejemplo, para consolidar esa amistad y esa cooperación que hay con Rusia actualmente y que de alguna manera también muestra cómo hay elementos que también vienen a sumarle mucha más tensión a la realidad diplomática actual. En este sentido, Rodrigo, Brzezinski hablaba de esto del tablero de ajedrez y veía como una amenaza para los Estados Unidos justamente que China y Rusia, Unión Soviética en aquella época, eh, se aliaran contra Occidente o Estados Unidos. Sabemos que las relaciones entre China y la Unión Soviética, entre China y Rusia, no han sido todo lo cooperativas, cercanas, que uno desde Occidente pudiera pensar. Pero la guerra de Ucrania, ¿crees tú que ha cambiado ese escenario? Hoy día vemos a una China que, en primer lugar, si bien no expresamente ha apoyado a Rusia, pero sabemos que se ha abstenido en todas las votaciones, sabemos que está presionando a los occidentales, donde evidentemente la debilidad de Occidente favorece a China, y esto principalmente con Ucrania, y que además China se está presentando como un mediador en este enfrentamiento, en esta guerra. ¿Y cómo ves tú que está jugando Xi Jinping aquí las piezas y por dónde ves si es que va a haber una salida? ¿Cuál es esa salida? Eh, Tenemos claro que va a ser con China dentro de la negociación, pero ¿cómo tú ves ese rol de China en este escenario? Bueno, es una de las grandes y más importantes preguntas en este momento, ¿no? Yo quisiera comenzar pensando en quienes nos ven y escuchan, haciendo ver efectivamente que hay un periodo histórico entre 1950 y 1969 donde incluso los chinos, ¿cierto? Mao con Stalin hablaron de la amistad eterna. Esa era la percepción que tenía, una visión
permanente de relaciones bilaterales. Claro, es cierto, como todo país que comparte una frontera como la que comparten ellos, en una situación de tensión permanente, en un estado histórico de Guerra Fría, donde China se veía a sí mismo, ¿cierto?, como un cohegemónico, entendiendo esto como ese actor que no podía ser hegemónico como la Unión Soviética o como Estados Unidos, pero entendía que tenía que sostener, detener de alguna otra manera lo que estaba ocurriendo entre ellos. De hecho, no nos olvidemos que la Guerra Fría tiene un efecto centrípedo en términos de lo que es el desarrollo del armamento nuclear de los chinos. Al ver que los rusos lo habían obtenido, que los americanos lo tenían, entonces ellos entendieron que su sobrevivencia, ¿cierto?, pasaba también por acceder al armamento nuclear. Dicho aquello, en el 69, en 1969 del siglo XX, esta amistad se termina por completo por disputas territoriales y permanece así prácticamente hasta la llegada de Xi Jinping. Porque Xi Jinping entiende, que era lo que reflexionaba Andrea, ¿cierto? Xi Jinping se transforma en el líder solo comparado en términos de prolongación de su mandato a Deng y Mao, ¿no? O, si queremos retroceder, incluso solo mirando al periodo dinástico, donde el poder permanecía. Y Xi entiende que tiene que resolver sus tensiones con China, perdón, con Rusia, porque entiende que su mirada es hacia el Pacífico y específicamente los conflictos y tensiones que se están dando principalmente en Hong Kong, en Taiwán, lo cual estamos de acuerdo. Yo coincido con Andrea aquí y contigo también, Paulina, aquí la cuestión no es si va a haber o no va a haber un conflicto, sino que cuándo va a haber y cuál va a ser su intensidad. Ese es el punto. La pregunta es cuál va a ser la intensidad. Hasta este momento, incluso hago ver que China, no sé, yo creo que no ha actuado de la forma que los grandes poderes actúan en términos de amenaza, ¿no? Es decir, esta permanente amenaza sobre Taiwán sabiendo que no tiene la capacidad militar para doblegar o para entrar en un conflicto de estas características sin llegar a la utilización, como ocurre con la guerra Rusia-Ucrania, del armamento nuclear, ¿cierto? Siempre pensando en una guerra convencional, no una guerra con armamento de destrucción masivo. Es una equivocación, ¿no? Porque la debilita en términos de sus demandas. Pero vuelvo a tu pregunta. Efectivamente, China entonces entiende que debe rearticular su relación, además debe proyectarse, no los olvidemos, ¿cierto?, de la diplomacia de la vecindad que ellos desarrollan principalmente a partir de Yan, se profundiza con Hu, que la expande al mundo, pero Yan establece esta diplomacia de la vecindad y de alguna u otra manera, insisto en esta idea de la teoría de la amenaza china, es global, incluso las zonas y las regiones aledañas la ven como una amenaza, razón por la cual si efectivamente llegase a lograr actuar como un mediador, puede a lo menos transmitir una idea de un actor global con intenciones de cooperar y resolver tensiones, lo cual tampoco no le hace mucha gracia o no le va a hacer mucha gracia a Estados Unidos y a Europa, ¿no? Y quisiera terminar con la idea que ya Kissinger reflexionaba hace poco el tema de que seguramente este año debería ponerse fin a la guerra de Ucrania. Todo hace pensar que Putin lo único que desea es salir, terminar con esto, pero tiene que terminar en una posición que le permita no quedar por debajo, porque la gran pregunta, y volvemos a este punto, la gran pregunta antes de esta guerra, e incluso entre la invasión a la península de Crimea y la guerra contra Ucrania en términos territoriales, era en qué posición quedaba Rusia, ¿no? Esa era la gran pregunta, porque teníamos un Estados Unidos arriba, una China que iba subiendo y una Rusia que no lograba encajarse en este grupo de tres, en este multilateralismo. Desde mi perspectiva, el gran ganador obviamente va a ser China en relación a la debilidad de Rusia, y además esto lo dejo planteado, quizás va a ser parte de la última parte de la conversación, cómo Rusia también
desvía su producción de gas y la lanza, ¿cierto?, hacia China. No hay que olvidar que en la última reunión de Xi Jinping con Putin se firmó el acuerdo para construir entre 2023 y 2030 lo que se llama, ¿cierto?, la Fuerza de Siberia 2, que es la que vendría a complementar la Fuerza de Siberia 1, que es el equivalente a lo que seguramente nuestros televidentes habrán escuchado del Nord Stream, que son estas dos líneas que habían construido la primera por vía marítima y la segunda que iba por Turquía y que la segunda quedó detenida. Bueno, técnicamente hablando, y ahí yo coincido contigo, Paulina, y con esto cierro, sin duda que un actor importante para soportar en términos económicos la guerra de Rusia contra Ucrania ha sido China y está jugando a los dos bandos, ¿no? A las dos visiones. Vámonos con el tema, Andrea, eh, de la influencia de China, pero ya en América Latina. China ha avanzado en África, China ha comprado deudas públicas enteras de países africanos, China ha invertido muchísimo en Europa, cuando supuestamente en Europa están ahora en una situación compleja, o sea, están en una situación compleja, pero también tienen muchos capitales, mucha interacción con los chinos. Pensemos en Alemania. Angela Merkel, donde más fue a China. Olaf Scholz fue a China. Por lo tanto, Europa también tiene este dilema que tenemos nosotros. Pero yo quiero aterrizar a América Latina. ¿Cómo se ha producido la intervención con soft power? Porque claramente no estamos hablando de intervención militar, no estamos hablando de soldados que se estén instalando acá, sino que a través de este soft power. ¿Cómo ha ido? ¿Qué etapas podemos distinguir para que hoy día veamos que América Latina está muy vinculada, sobre todo comercialmente, pero no únicamente a China? Y dentro de esto vemos el viaje de Lula da Silva a Beijing, donde hace estas declaraciones, además firma 15 acuerdos con los chinos, y al mismo tiempo hace declaraciones de las cuales se retracta después, pero las hizo, acusando a Occidente, a Estados Unidos y a la Unión Europea de ser los que realmente no permiten terminar con la guerra. ¿Cómo podemos caracterizar entonces la relación China-América Latina y la última ronda, pero eso todavía no entramos a eso, con Chile? Ya, perfecto. Em, bueno, aquí yo creo que es muy importante también hacer como una especie de separación o de punto de inflexión, digamos. Porque con relación, digamos, a la interacción entre China con América Latina o con regiones como África o incluso el mismo sudeste asiático, hay como también una especie de miradas contrapuestas, ¿no? Por un lado están autores que plantean que efectivamente esto se trata de una relación absolutamente de dependencia, donde la búsqueda de China es posicionarse en la región para extraer nuestros recursos naturales y así fortalecer su posicionamiento, especialmente con relación a esta rivalidad que tiene con Estados Unidos. Pero por otro lado también, digamos, hay un colectivo de autores que apuntan a decir que esta relación ha sido más bien de intercambio comercial, donde hay socios de distinta naturaleza, socios estratégicos, socios relevantes, con quienes también, de alguna manera, América Latina también gana en esa interrelación. Entonces, dicho esto y haciendo, digamos, como esta diferenciación, mi respuesta sería apuntar a que también ha sido una relación que se ha venido fortaleciendo especialmente a partir de la llegada del siglo XXI, con esta incorporación, digamos, de China en el marco de la Organización Mundial del Comercio, con su estrategia del going out, y efectivamente con esa búsqueda también de los recursos que efectivamente tiene la región. Bueno, hemos visto cómo la caracterización de esa interrelación es diversa. Por ejemplo, con Chile y Perú, la inversión en la infraestructura ha estado enfocada en el cobre, por ejemplo. Más recientemente, ahora en Chile,
Bolivia y Argentina en un recurso tan relevante geopolíticamente hablando como lo es el litio. En Venezuela, en Ecuador, por ejemplo, esa interrelación ha estado más marcada por la intervención del petróleo. Argentina, Brasil, a través de la soya. Pero lo cierto es que yendo, digamos, a una mirada más coyuntural, hay un elemento que también es muy importante y que se habló también con esta visita de Lula a Beijing, y tiene que ver con un elemento que a mi juicio es bastante interesante, que tiene que ver con la diversificación del uso de la moneda. Es decir, estamos viendo cómo parece que va a venir, digamos, la introducción de ciertos cambios en lo que se conoce como el patrón dólar, y Xi Jinping, precisamente con este tipo de acciones, está intencionando el uso de monedas nacionales que de alguna manera empiezan a reducir también el alcance del dólar como un patrón universal. Esto lo vemos con Rusia, le ha servido a Rusia también para reducir los impactos, digamos, de las sanciones económicas. Lo vamos a ver ahora con Brasil, pero también con Argentina. Entendiendo también que Argentina está atravesando una seria crisis y que justamente utilizar, por ejemplo, en este caso el yuan como moneda de intercambio en las relaciones comerciales con China va a favorecer, digamos, el cuidado de las reservas en dólares que tiene Argentina en estos momentos. Entonces, bueno, para cerrar de alguna manera, decir que ha sido un intercambio bastante diverso. Hay distintos tipos de recursos involucrados, hay ganancias tanto para China como para los países de América Latina, y ha ido desde el intercambio comercial hasta la inversión extranjera directa y también cierto tipo de financiamientos que se diferencian mucho, por ejemplo, de los préstamos que Estados Unidos ha venido haciendo en la región, por ejemplo, en el marco del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Ahí hay un elemento muy relevante que Rodrigo también señala en su primera intervención, y tiene que ver con cómo también China, de alguna manera, con todos estos movimientos, apunta a introducir cambios en lo que se conoce como el orden liberal internacional. Ese consenso de Washington efectivamente se empieza a modificar a través de esta serie de elementos. Ahora, ahí lo curioso es que la mirada, por lo menos declarativa, de todas estas acciones apuntan también a la incorporación, digamos, de países en vías de desarrollo, de lo que se conoce también como el sur global, digamos, en las relaciones de poder en el sistema internacional. Sí, es raro en el concepto sur global encontrarnos con China. Cuando esa idea de sur global está hablando de los países en vías de desarrollo frente a las grandes potencias, y hoy día la verdad es que China no tiene las características propias del sur global, pero se sigue considerando como parte de este sur global. Rodrigo, la misma pregunta. ¿Cómo tú ves la influencia de China en América Latina? ¿Y de qué manera repercute en la política, tanto internacional como nacional, de Chile? Dependiendo nosotros de manera importante todavía del cobre, pese a la diversificación, donde además dentro de nuestra diversificación eh, estamos diversificando productos que también le vendemos a los chinos. Entonces tenemos una alta dependencia comercial, pero además el mundo está tan complejo donde hay que tomar decisiones, como por ejemplo la guerra de Ucrania, y Chile se ha manifestado en todas las votaciones contra Rusia, y eso también genera digamos, divisiones dentro de América Latina, porque no todos han tomado esa misma decisión, y por otro lado también nos enfrenta a Estados Unidos, porque sin duda ha habido presiones de Estados Unidos, ha habido presiones de China. Solo pensar en Mike Pompeo el día que en TVN, no, perdón, en CNN, porque estaba Matilde Burgos entrevistándolo, nos dijo en nuestra cara que si es que finalmente nosotros optamos para la fibra óptica con China, nosotros íbamos a tener sanciones por parte de Estados Unidos. ¿Qué hacemos los países que no somos los únicos? Yo creo que gran parte del mundo hoy día tiene ese dilema, incluyendo Europa. ¿Cómo nos manejamos en esto con China?
quiero retomar algunas cosas y voy a a la pregunta. Quisiera agregar al ejemplo que acabas de dar, ¿cierto?, del 5G. No nos olvidemos también de las presiones que fueron llevadas adelante por diputados para detener el proceso de generación e impresión de los pasaportes Pasaporte, que habían sido, exactamente. que habían sido entregados, ¿cierto?, a empresas chinas, porque en teoría Estados Unidos nos advirtió que esa acción podía poner en peligro, entre otras cuestiones, nuestra La visa visa. waiver, porque entregaba información que no estaban dispuestos a compartir, de acuerdo a lo que ellos habían observado en el proceso, ¿no? Eh, Quisiera también agregar algunas cosas a los que ya ha dicho Andrea, que obviamente han sido muy clarificadoras, en relación no a lo militar propiamente tal, como decías tú, Paulina, pero sí hacer algunos alcances que yo creo que son importantes. Por ejemplo, esta base satelital que fue concesionada, ¿cierto?, durante, durante la presidenta Kirchner, eh, eh, y que es 50 años en territorio, en la zona de Neuquén, en Argentina. Hay una preocupación en relación a lo que es o lo que son los puertos de Ushuaia en Argentina, en la lógica de estas típicas inversiones chinas para portuaria, en la que de alguna otra manera le daría la posibilidad de que sus barcos de guerra pudiesen, si es que esto llega a concretarse y llega a ser efectivo realmente, les permitiera abastecerse, seguir ya sea hacia el Pacífico o seguir ya sea hacia el Atlántico. No hay que olvidar, ¿cierto?, que la única base militar territorial china es en Djibouti, en África, es la única que tiene, no hay otra base extraterritorial china alrededor del mundo. Pero además le daría una proyección hacia la Antártica, que es uno de los grandes temas pendientes. No hay que olvidar que la controversia está viva entre Chile, Argentina y Reino los Unido. británicos, exactamente, y mal que mal, el cambio climático sigue afectando, sigue generando tensiones. Esas tensiones deberían llevar finalmente a que el Tratado Antártico en algún momento sea revisado. Sabemos que se extendió, pero esto es cosa de tiempo, cosa de tiempo. Entonces, además los chinos ya tienen, si no mal recuerdo, 3 bases en la Antártica. Por lo tanto, es cierto, son bases Científica. de investigación, todo lo que podemos sostener, pero son países, están ahí, no tienen forma de estar ahí porque no es territorio y no tienen cómo sostener, ¿cierto?, esa presencia en territorio antártico, pero ahí están. Lo mismo ocurre en términos geoestratégicos con el dominio, ¿cierto?, del Ártico, el cual también hay trabajos extremadamente interesantes con respecto a la expansión de los chinos hacia allá. Dicho todo esto, no, efectivamente, China sigue invirtiendo, ha invertido en Chile no tan solo en el sector cuprífero, ¿cierto?, o minero, especialmente ahora con mucha fuerza en el litio también. Esto está también dentro de una disputa global. Seguramente ustedes lo habrán leído, esto del Critical Raw Materials, este último documento emanado por la Unión Europea, en la cual definitivamente los europeos transparentan que el dominio de las materias primas los va a empujar en una lógica que ellos no pretendían trabajar, que es en una lógica mucho más flexible. No hay que olvidar que el occidente desarrollado, normalmente, ¿cierto?, nos trata a los países en vías de desarrollo en una lógica, ok, invertimos siempre y cuando cumplas esto, siempre y cuando cumplas esto. Pero una de las características de los chinos, por ejemplo en África, y por qué no decir también en América Latina y el Caribe, es que ellos no les preocupa nada más que si invierten, tener el retorno de lo que están invirtiendo. No pretenden educarnos en algo, no pretenden educarnos en democracia, en medio ambiente, en política, en participación, no pretenden eso. Ellos
invierten y quieren el retorno de su dinero. Y en ese sentido, entonces, es bastante compleja la situación porque para los países sudamericanos, bueno, y en el caso de Chile, ¿cierto? Las inversiones también se han ido diversificando. Han invertido en el sector vitivinícola, han invertido en el sector de carreteras, han invertido en el sector de construcción, eh, y por lo tanto están Eléctrico, tan llegando importante. el eléctrico, sin duda, el eléctrico, y por lo tanto están adquiriendo una mayor preponderancia, un mayor rol, una mayor participación, y de hecho, no olvidemos que China carecía de algo, y Xi Jinping también lo ha empezado a trabajar muy bien. Tenía una lógica muy clara de que su política exterior era principalmente económica, pero no política y muy poco cultural. Yo sé que la gente va a decir, pero ¿cómo los centros de... se me fue el Confucio. concepto, los centros Confucios, muchas gracias. Efectivamente, los centros Confucios son importantes, pero no lograban aterrizar, no lograban bajar la información realmente como lo hacen las otras formas o las otras culturas, ¿no? Por ejemplo, el K-pop de los coreanos, la K-diplomacy de los coreanos, quiero decir, que es mucho más activa, la KJ de los japoneses, que también en un momento fue muy efectiva. Los chinos en ese sentido yo diría que están avanzando y no olvidemos que hace no mucho hubo toda una controversia en nuestro Congreso porque la cantidad de invitaciones del Partido Comunista Chino a diputados y senadores a China iba en aumento. Por lo tanto, había una mayor interacción, ¿cierto?, interparlamentaria, una mayor participación entre el Partido Comunista también y los partidos políticos en Chile. Entonces va cambiando y a eso agreguémosle, si no mal recuerdo, el 2019 o 2018, el primer Festiluz, que pareciera ser eh, de menor cuantía, pero la verdad es que empiezan ahora a avanzar en términos culturales. Estuvo aquí en Yo, Chiguayante. bueno, me tocó ir ahora al que estaba en Las Condes, y me llamó la atención una cosa, no está orientado a nosotros, porque nosotros estamos con esta idea de la teoría de la amenaza china, está orientado a las nuevas generaciones, a los niños, mucha luz, mucho panda, mucho color, ¿cierto? Precisamente están comenzando a entender también que el aspecto cultural, manejado de otra manera, mucho más cercano a la gente, tiene un valor distinto. Pero todavía desde mi perspectiva también y de los años que llevo estudiándolos, les falta mucho más, mucha más acción cultural, les falta una capacidad de recibir la crítica de manera distinta. El europeo y el americano generalmente uno puede intercambiar opiniones y él va a recibir esta opinión, la va a reflexionar y va a pensar al respecto. Al chino no le gusta que se le critique, no quiere que se le critique. Además, no olvidemos que técnicamente, no literal, China ha estado en un proceso autárquico desde comienzos del siglo XV con la famosa, ¿cierto? En la famosa salida del comandante Chen He en este viaje por el Pacífico, vuelve y dice, bueno, afuera la verdad que el mundo no es mundo, el único mundo que le da sentido a lo sinocéntrico somos nosotros. Y técnicamente no cambia, no estoy diciendo que no haya tenido interacción, obviamente, en todos esos siglos, ¿no? Pero no cambia hasta la llegada de Deng, cuando Deng entiende que el cambio tecnológico, militar, industrial, no es endógeno, que era lo que quería hacer Mao, sino que es exógeno. Y comienza toda esta salida al mundo y toda esta vuelta, ¿cierto?, de grandes cantidades de chinos que se han educado y han traído de vuelta la información. Y desde ahí en adelante, obviamente, los chinos se han transformado en un actor global. Bueno, solo agregar un dato que justamente en la tesis que yo trabajé en el doctorado, yo trabajé sobre las relaciones internacionales de los gobiernos regionales durante un periodo largo. Y según la teoría, con quienes más deberíamos haber tenido acuerdos interinstitucionales, como se les llama, por razones geográficas, lo que la teoría nos decía, era con Argentina. Y sin embargo, no es con Argentina, es con las provincias chinas. Y eso solo ha hecho aumentar en este último tiempo, desde que terminé la tesis,
y lo vemos hasta en acuerdos entre ciudades, hermanamientos, es decir, esta influencia no solamente a nivel estatal, sino que también subestatal, incluso llegando a lo local, y así es como vemos que hay colegios públicos aquí mismo, en la región del Biobío, donde se está enseñando chino mandarín o se han instalado el Instituto Confucio en muchos lugares. Entonces, el fenómeno va, como tú dices, mucho más allá de lo meramente económico, comercial, y sin darnos cuenta, efectivamente tenemos a China bastante presente en nuestras relaciones. Yo quiero agradecerles a ambos, quedaron muchos temas, evidentemente, este es un capítulo corto, se pasa volando, así que muchas gracias Rodrigo, muchas gracias Andrea por haber compartido con nosotros sus conocimientos, sus ideas y aclararnos más este panorama que va a seguir, por supuesto, durante muchísimo tiempo más presente en nuestras relaciones exteriores, pero también en las relaciones dentro de nuestro país, incluso a nivel micro, local. Así que muchas gracias a ambos. Gracias A a ustedes. ustedes. Muchas gracias, Paulina y Andrea. Hasta luego, Bueno, gracias. y ustedes que nos están viendo cada semana, los dejamos invitados para la próxima con un nuevo capítulo, nuevos invitados, nuevos temas para seguir comprendiendo un poco más de lo que es esta realidad internacional y cómo nuestra región se inserta en el mundo. Así es que los espero. Muchas gracias y hasta la próxima.